Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Miss Simón. Hoy continuamos con el tema número 5, historia de la tabla periódica. Bueno, aprendizajes esperados. Bueno, conocer los principales aportes de los científicos, los más importantes científicos, para la obtención de la tabla periódica. Vamos a ir viendo ahora cuáles fueron los aportes de estos científicos, ¿no? Trascendentales que ayudaron en la obtención de nuestra tabla periódica. Bueno, nuestra tabla periódica actual es una herramienta muy importante porque nos permite conocer muchas propiedades de estos elementos químicos que hasta ahora conocemos y están ordenados en función de su número atómico. ¿Se acuerdan? Ya hemos estudiado lo que era un número atómico. El número atómico estaba representado por la letra Z y representaba la cantidad de protones que había en el núcleo del átomo. Entonces, ahorita, actualmente, chicos, esta tabla periódica es muy importante, no solamente para estos científicos, ¿no? que se dedican a la investigación, sino para diversos profesionales químicos, ingenieros químicos, que trabajan en diferentes industrias. Entonces, tenemos, por ejemplo, una representación, tenemos al sodio, ¿no? Tenemos al potasio, miren cómo se representa en la tabla periódica, ¿no? Con el nombre, el símbolo del elemento químico y en función de su número atómico. Pero bueno, para llegar a esto, hubieron pues muchos aportes. Empezamos desde la introducción, o sea, desde la persona que introdujo los actuales símbolos químicos. Estamos hablando de este famoso científico sueco Berzelius. Él introdujo los actuales símbolos químicos, por eso a él se le considera padre de los símbolos químicos. Y clasificó a los elementos en electropositivos y electronegativos. Electropositivos se le conoce pues en ese tiempo, pues son los metales, y los electronegativos a los elementos no metálicos. Bueno, acá tenemos a Berzelius. Segundo aporte, digamos, importante también, fue este químico alemán, Dobereil. Miren, conforme se iban presentando los elementos, ¿no? Ya eran 1, 2, 10. Entonces ya se iban presentando pues muchos elementos y había alguna manera de reordenarlos. Entonces Dobereiner propone ordenarlos de 3 en 3. Por eso se le conoce como las triadas de Dobereiner. Estos elementos tenían, o tomaba Dobereiner, los tomaba en cuenta sus masas atómicas. Miren, él los ordenaba en función de sus masas atómicas. Acá está Dobereiner. Miren, por ejemplo, tenemos esta triada, que es el litio, sodio y potasio. Los tres elementos tienen propiedades semejantes. Y él los ordenaba, como les decía, en función a sus masas atómicas. De tal manera que el elemento central era la masa del elemento central era igual a la semisuma de las masas de los elementos que estaban a los extremos. Por ejemplo, acá tenemos que la masa de X era igual, semisuma del elemento de litio más la masa del potasio sobre 2, ¿no? En este caso 23. Así lo sacaba Dobereiner, ¿no? Entonces, recuerden, la masa atómica del sodio es igual a la semisuma de los elementos de los extremos, ¿no? Eso es lo que decía Dobereiner, cada vez que armaba sus triadas. Total, Dobereiner llegó a armar hasta 20 triadas, pero de ahí, como les decía yo, conforme iba apareciendo nuevos elementos, ya estos elementos como que no encajaban en sus triadas. Por eso es que esta forma de agrupar los elementos químicos se desechó. Viene otro intento, Newland, ¿no? ¿Por qué se le llamaba a su aporte octavas de Newland? Bueno, en realidad, él agrupó a los elementos de 7 en 7 en orden creciente a sus masas atómicas. Acá tenemos, por ejemplo, miren, acá tenemos a ver, 1, 2, 3 grupos de 7. Como les decía, él agrupaba los elementos de 7 en 7. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿correcto? ¿Y qué decía Newland? ¿Cuál era la ley de las octavas de Newland? Decía que las propiedades se repiten cada 8 elementos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo empezaba a contar al hidrógeno, contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quería decir de que las propiedades del hidrógeno eran similares a las propiedades del octavo elemento, que era el flúor. Y así relacionaba Newland, ¿ya? Así relacionaba Newland. Pero como les decía, también esta propuesta se desechó, porque a medida que iba apareciendo
nuevos elementos y sobre todo con masas atómicas muy grandes, ya no se cumplía sus famosas ley de las octavas, también se dicho. Viene lo que conocemos actualmente como la tabla periódica corta. Fue la primera estructura de una tabla periódica. Y esta fue por este químico ruso llamado Dmitri Mendeleev. ¿Ya? Acá está Dmitri. Bueno, él es considerado padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque él fue el primero que, digamos, diseñó una estructura de la tabla periódica. Ordenó los elementos en filas y columnas, parecido a como está ordenado ahora. Por eso se le considera padre de la tabla periódica. Él organizó la tabla periódica en orden creciente a sus masas atómicas, ¿ya? O sea, él los ordenó en filas y en grupos. Más o menos fueron 63 elementos lo que él ha ordenado, ¿ya? Tu tabla periódica es conocida como la tabla periódica corta, ¿ya? Y también se le conoce, es muy importante, porque él cuando ordenaba su tabla periódica, él dejaba unos espacios, ¿no? Porque él predecía de que en esos espacios se iban a descubrir otros elementos que iban a tener, inclusive predecía las propiedades que podía tener ese elemento que dejaba en esa ubicación, ¿no? Ese espacio vacío. Entonces, él predijo, por ejemplo, el descubrimiento del escandio, el galio y el germanio, ¿ya? Eso le valió bastante reconocimiento a Mendeleev. Entonces, el aporte de Mendeleev es la estructura, ¿no? Miren, esta es su tabla periódica de Mendeleev, ¿no? Él los organizó, como les digo acá, en columnas, en grupos, y en estas 12 filas, o como le llamamos series. Entonces, estos espacios en blanco que ustedes ven acá, él los dejó porque él decía que se iban a descubrir nuevos elementos que posteriormente iban a encajar acá. Pero el diseño de su tabla periódica está en función, como les decía, de sus masas atómicas, ¿no? Un poco que hasta ese tiempo se consideraba que podía quedar esta tabla periódica. Pero, ¿qué pasó? Pasó que este físico, en su libro dice químico, pero en realidad es físico, Henry Moseley, al hacer un experimento con rayos X, mira acá está Moseley, ¿no? Muy jovencito en aquel tiempo, al hacer un experimento con rayos X, descubrió su famosa ley periódica. ¿Qué decía su ley periódica? De que las propiedades de los elementos son una función periódica de su número atómico. O sea, acá cambió, revolucionó totalmente el pensamiento de todos los físicos y químicos que estaban trabajando en la estructura de la tabla periódica, porque todos pensaban que era en función de su masa, pensaban que todo giraba en función de la masa atómica, cuando vino Moseley, dijo no, es en función de su número atómico. Su número atómico es algo así como su DNI de los elementos, ¿no? Actualmente, en la tabla periódica que ustedes tienen en casa, ¿no? Que pueden ver inclusive en el internet, está en función de su número atómico. Y este número atómico marca muchas de las propiedades de los elementos. Está ordenado en forma creciente, ¿no? La actual tabla periódica, y ese orden pues varía periódicamente, su radio atómico, varía su electronegatividad, pero todo en forma periódica, como lo dijo Moseley. Este científico, este físico en realidad, Moseley inglés, murió muy jovencito, murió a los 27 años. Imagínense ustedes si hubiese vivido esa cantidad de años como Einstein. Este hubiese sido mucho más, yo pienso, mucho más grande que Albert Einstein. Él murió, ¿saben cómo? Murió sirviendo en la Primera Guerra Mundial. Lo mandaron a servir, imagínense, un hombre tan brillante, qué pena, ¿no? Muerto prácticamente en batalla. Bueno, de ahí dicen que de ahí los ingleses, la reina, dispuso de que nunca más a ningún científico inglés lo manden al campo de batalla. Todo por la muerte de este joven Moseley, el cual fue después reconocido por muchos científicos. Los más importantes químicos y físicos de aquel tiempo reconocían su trabajo de este Nobel científico. Bueno, de ahí tenemos el último, que es el diseño de nuestra tabla periódica actual. Esto lo diseña Albert Werner. Este científico se basó, ¿saben en quién? En el trabajo de Mendeleev, su estructura. O sea, tomó en cuenta la estructura de su tabla periódica, ¿no? En filas, en columnas. Tomó en cuenta también la configuración electrónica, ustedes ya saben que es la configuración electrónica, y también la ley periódica de Moseley, muy importante para poder diseñar la tabla periódica actual. Acá está.
Entonces, haciendo un resumen, acá está, ¿no? Con respecto a la historia de la tabla periódica, ya saben, Berzelius se le considera padre de los símbolos químicos. Él introdujo los actuales símbolos químicos y dividió, digamos, ¿no? O clasificó los elementos en electropositivos y electronegativos. ¿Quiénes eran los electropositivos? Eran los elementos metálicos. Y los electronegativos, los elementos no metálicos. De ahí Dobereiner con sus famosas triadas. ¿Se acuerdan que le decía? La triada clasificó, ordenó, agrupó los elementos de 3 en 3 en función de sus masas atómicas, ¿correcto? Newland, este físico inglés, agrupó los elementos, o químico inglés, agrupó los elementos de 7 en 7, ¿correcto? También en función de sus masas atómicas. Recuerden por qué, sin embargo, le dicen las octavas de Newland, su famosa ley de las octavas. ¿Por qué? Porque decía que las propiedades del octavo elemento eran similares a las propiedades del primer elemento. Por eso se le llama octavas de Newland, a pesar de que agrupaba los elementos de 7 en 7. De ahí viene este químico ruso, Mendeleev, que es considerado padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque fue el primero que realizó una estructura, ¿no? De la tabla periódica, organizar en filas y columnas, recuerden eso. De ahí tenemos a Moseley, este científico físico, ¿no? En realidad, como decía, físico inglés, que contribuye con su famosa ley periódica, que decía, ¿se acuerdan de la ley periódica que dice que las propiedades de los elementos son una función periódica de su número atómico, ¿correcto? Entonces, hasta acá, por favor entiendan, hasta Moseley, miren, antes de Moseley todo estaba en función de ¿quién? De su masa atómica. Después de Moseley, ya con el diseño después posteriormente por Werner de la tabla periódica actual, está en función del número atómico. Esa es una pregunta muy común en muchos exámenes, inclusive chicos, los exámenes de admisión caen bastante con estas preguntas, ¿ya? Moseley, acuérdense, su ley periódica, y a partir de ahí, Werner diseña, pues, la tabla periódica actual, en función a qué? A la ley, ¿no? Tomó en cuenta la ley periódica de Moseley, tomó en cuenta el diseño de Mendeleev y también la configuración electrónica de los elementos. Entonces, ahora desarrollamos la práctica dirigida, página 218 y 219. Pregunta número 1. Clasificó los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. ¿Recuerdan quién fue? Este fue el padre de los, al que lo consideramos elementos, padre de los elementos químicos. Estamos hablando de Berzelius, ¿ya? Químico sueco, Berzelius era sueco, ¿no? Químico sueco, considerado el padre de los símbolos químicos, otra vez el Berzelius. Químico que ordenó a los elementos de 3 en 3, llamándolo triadas. Acuérdense que las triadas, ¿no? Fue una propuesta de este químico alemán llamado Dobereiner. Una triada, dice, lo forman los elementos químicos litio, sodio y potasio. Este es un ejemplo. Este ordenamiento lo propuso ¿quién? Ya saben, Dobereiner. Fue el creador de las octavas, ¿acuerdan? Este químico inglés ordenó los elementos de 7 en 7, pero estableció su famosa ley de las octavas, que decía, ¿no? Recuerden que decía que las propiedades del octavo elemento son similares a las propiedades del primer elemento, decía, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llamaba este científico? Se llama Newland. Químico que ordenó a los elementos de 7 en 7, llamándolos octavas. Seguimos hablando de Newland. Es considerado el padre de la tabla periódica. Ya saben, chicos, el padre de la tabla periódica es Dmitri Mendeleev, ¿ya? Acuérdense que su tabla periódica que propuso Mendeleev es conocida como tabla periódica corta. Predijo la existencia del escandio, acá no es balio, acá es galio y germanio. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Mendeleev, al realizar su estructura de su tabla periódica, dejó unos espacios, ¿se acuerdan? Y predijo justamente el descubrimiento de estos 3 elementos, ¿no? Eso estamos hablando de Mendeleev. Las propiedades de elementos son función periódica de sus números atómicos, ¿se acuerdan? Esto es la ley periódica. Este concepto fue propuesto por ese famoso físico inglés, este jovencito, que acuerdo decía que murió muy joven, estamos hablando de Moseley. Estableció que los números atómicos son la base
para la clasificación de los elementos en su ley periódica. Otra vez, ¿quién estableció la ley periódica? Moseley. Es considerado el padre de los símbolos químicos. Ya hemos hablado. ¿Quién fue el primerito? El que decía de clasificar los elementos en electropositivos y electronegativos. Estamos hablando de Berzelius. Químico creador de las triadas. Acuérdense, triadas de Dobereiner. Acuérdense, este químico alemán. 13. Químico que propuso la ley de las octavas. A ver, ley de las octavas, estamos hablando aquel que ordenó los elementos de 7 en 7. ¿Quién fue? Newland, ¿no? Químico ruso, está hablando de simetría químico ruso, estoy hablando de Dmitri Mendeleev, que clasificó los elementos químicos según su número de masa. Acuérdense, hasta ahí es número de masa. La ley periódica establece que los elementos químicos se clasifican considerando su número atómico. Estamos hablando, esta ley fue propuesta por, acuérdense, ley periódica, estamos hablando de Moseley. Alfred Werner él diseña la tabla periódica actual. Ya, por favor, no se vayan a olvidar. Tenemos tabla periódica corta. ¿Quién diseñó esa tabla periódica actual, corta, que fue, digamos, el primer aporte en ordenamiento ya sistemático de los elementos? Fue Dmitri Mendeleev, y la tabla periódica actual fue por Alfredo Werner, ¿no? Alfred Werner. ¿En qué se basó? Se basó en la ley de Moseley, en su ley periódica, se basó en la configuración electrónica y en las estructuras de Mendeleev. Pregunta 17. Diseñó la tabla periódica actual en función creciente al número atómico de los elementos. ¿Quién fue? El que diseñó la tabla actual que ustedes tienen en casita se llama Werner. Químico que agrupa los elementos de 7 en 7. Están hablando de Newland con su ley de las octavas, ¿no? Dobereiner dice, ordenó los elementos químicos de 3 en 3, está hablando de las triadas, ¿ya? En la tabla periódica de elementos químicos están ordenados en función creciente a la tabla periódica de los elementos químicos, la actual está ordenada en función de su número atómico, no se olviden de eso, ¿ya? Está en función de su número atómico. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la práctica dirigida.